Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy en el arranque del programa vamos a tratar un tema del que se ha hablado mucho en estas últimas horas, el discurso, el comunicado que leyó el nuevo comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, que muchos sitúan o definen como un cambio en lo que ha sido la postura de las Fuerzas Armadas desde que retornamos a la democracia hasta el momento sobre el tema de violaciones a los derechos humanos que se dieron durante la dictadura, un punto de inflexión. Lo vamos a dialogar en un minutito nada más con el politólogo y historiador Gerardo Caetano, pero antes vamos a ver un resumen de lo que fue esa lectura del comunicado por parte del jefe del Ejército, que además estaba acompañado por 10 generales que están en actividad y 2 coroneles que van a ser generales a partir del 2012. El detonante de esta comparecencia es la confirmación de la identidad del señor Julio Castro y el modo en que las pruebas científicas nos desvelan algunas de las circunstancias que rodearon este deceso. El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El Ejército Nacional no aceptará, tolerará ni encubrirá a homicidas o delincuentes en sus filas. Quien les habla comete errores y faltas a diario, como todo ser humano. Pero hoy estamos hablando de delitos, y esa es una línea que este comandante y su ejército no pasarán. No tengo conocimiento de ningún pacto de silencio para encubrir delitos dentro de la fuerza que comando, pero aún desconociendo si ha existido o existiera hasta la actualidad dicho pacto, desde este momento doy la orden de su revocación inmediata. Invito y solicito apoyo dentro y fuera de la fuerza para conjuntamente obtener información en orden a delimitar la responsabilidad material o no del Ejército, en este caso y en cualquier otro caso que entiendan en el futuro. Por lo tanto, por mi responsabilidad de comando en el día de hoy y de modo extraordinario, solicito colaboración de todos para restablecer una reconciliación de acuerdo al interés común. Le damos la bienvenida a Gerardo Caetano. Gracias por acompañarnos, Gerardo. Gracias a ti por invitarme. Me anoté por acá la frase que escuchamos allí en un pasaje de la lectura de este comunicado del jefe del Ejército. ¿Qué quiere decir cuando él habla de no tolerará ni encubrirá a homicidas o delincuentes en su fila el Ejército? ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, lo que hago es la lectura de una vocación de inflexión. Recordemos que el anterior comandante, el teniente general Rosales, en uno de sus discursos habló de eventuales acciones incorrectas cometidas por integrantes de las fuerzas. Y ahora se está hablando con claridad de que no se tolerará homicidas, delincuentes, se está hablando de delitos, se está hablando de pactos de silencio. Efectivamente hay una inflexión y es una inflexión que obviamente debemos respaldar, pero todavía es una inflexión en las palabras y necesitamos una inflexión en los hechos. Cuando él dice eso de que no se tolerará ni homicidas ni delincuentes, ¿le está enviando un mensaje, por ejemplo, a quienes ya han sido procesados por el tema de violaciones a los derechos humanos, que están hoy en la cárcel de Domingo Arena, o de repente a quienes estén dentro de causas que se están investigando y que pueden terminar también? Esa es la mejor lectura, porque efectivamente un ejército, unas fuerzas armadas, que sigan sintiéndose parte de la misma familia militar en la que revistan probadamente torturadores, responsables de delitos de lesa humanidad, responsables de la práctica sistemática e institucional del terrorismo de Estado que se practicó durante la dictadura civil-militar en el Uruguay, obviamente es un ejército que pierde legitimidad. Por eso la mejor lectura que se puede hacer de las expresiones del comandante en jefe es que hay una ruptura de ese colectivo homogéneo que hasta este momento había conectado esta idea de que en la familia militar todos estaban solidarios en función de determinadas situaciones. Aquí esa es
repito, la mejor interpretación. Aquí se pone una raya, se pone una frontera entre aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad y, bueno, muchos oficiales que por edad, y hoy son quienes conducen a las Fuerzas Armadas, no tienen por qué hacerse solidarios respecto a un periodo ominoso en donde el ejército uruguayo, con la connivencia de civiles, nunca es bueno dejar de recordarlo, con la connivencia de civiles cometieron terrorismo de Estado. Entonces, yo hago esa interpretación. Gerardo, me quedaba pensando cuando decías esto, de que el propio Aguerre, antes de ser comandante en jefe del ejército, fue a visitar a un militar que fue procesado por un asesinato durante la dictadura. ¿Cómo juegan esas dos cosas? Lo que decías recién, un quiebre en su posición y sin embargo... El general Aguerre es un hombre que ha sufrido circunstancias muy complejas y contradictorias. Debemos recordar que el padre del general Aguerre fue un militar constitucionalista sometido a una vil prisión durante la dictadura, debió sufrir esa circunstancia. Y también debemos recordar que el general Aguerre está casado con una hija del coronel Trabal, que fue asesinado en París en el año 74 en circunstancias... que no están muy claras todavía. Que todavía no están claras y sobre las que se debería investigar con absoluta profundidad. Que la dictadura militar, digamos, relacionó inmediatamente con los Tupamaros, ¿verdad? Sí, esa parece ser la hipótesis menos plausible hasta el día de hoy. Hay otras hipótesis, está por publicarse una nueva edición del libro de Sergio Israel, que ha investigado sobre este tema. Que habla de un grupo maoísta directamente francés. Exactamente, exactamente. Es quien ha investigado con mayor profundidad este tema, pero el enigma Trabal sigue siendo un enigma y tanto sobre ese episodio luctuoso como sobre todos los episodios cometidos en aquellos años ominosos, el país necesita verdad. Hablabas igual del perfil de Aguerre, yo te saqué un poco de ahí, pero... No, claro, yo creo que hay una expectativa lógica, porque Aguerre ha sido víctima de lo que le ocurrió al Uruguay en aquella época. Y la familia del general Aguerre ha sido víctima. Entonces, cuando él dice que no es un cínico, sino que es todo lo contrario, bueno, yo le creo, yo asumo la mejor versión del general Aguerre. Y como le creo y como tengo expectativas en él y en muchos que lo acompañan, le tengo que exigir mucho. Le tengo que exigir lo que le hemos exigido al ejército uruguayo, bueno, desde hace décadas, lo que los familiares de detenidos desaparecidos y la ciudadanía en una proporción muy importante le ha exigido, que es, bueno, que asuman las responsabilidades de lo que ocurrió, que no generen contradicciones que no existen. Aquí durante mucho tiempo se desplegó una idea que me parece equivocada y que este episodio pone al descubierto. Se dijo, cuanto más avance la justicia, menos se va a avanzar en la verdad. Incluso hay muchas figuras... A medida que los militares fueran procesados, menos información iban a entregar. Esa es una de las... Exactamente. Incluso esto se ha sostenido, lo sostienen dirigentes políticos de enorme significación, lo sostienen jerarcas militares. Justicia y verdad no van juntos. También en su momento se decía que la paz y la verdad no iban juntos. Bueno, el tiempo desmintió eso, pero hoy lo que se está desmintiendo de manera clara es esta visión. Lo que supimos ominosamente la semana pasada respecto a Julio Castro, las circunstancias terribles de su muerte, no hubieran sido posibles sin la acción de la justicia. Es decir, durante 34 años de impunidad no se avanzó un centímetro en la perspectiva de la verdad. Cuando la justicia actuó, se avanzó en la perspectiva de la verdad. Entonces no hay contradicción entre verdad y justicia. Tú destacabas el perfil de Aguerre por algo en particular, ¿te parece que es el padre de este documento? Porque también hay una versión de prensa que dice, por ejemplo, que Aguerre se tomó prácticamente todo el fin de semana para consensuar esto con el resto de los generales y que además el propio presidente Mujica fue quien a través del ministro Fernández Huidobro le pidió al ejército que se pronunciara sobre lo que había pasado. Aquí importa la secuencia de la historia. Lo primero, y es el foco que no debemos perder, es el impacto producido por lo que se ha verificado respecto a las condiciones que rodearon la muerte de Julio Castro. ¿Me das un minuto? Hacemos una pausa y después focalizamos en lo que fue la aparición de estos restos de Julio Castro y el tema de que creo que a eso estás haciendo referencia, se haya detectado o se haya confirmado que fue ejecutado, ¿verdad? Exacto. Ya regresamos.